Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ya la semana 4 de nuestra clase de teología propia. Y quiero decirles algo, hoy lo vamos a hacer un poquito al revés. O sea, no vamos a empezar con el Dios que adoramos, ¿sí? Voy a empezar tocando los temas de Gruden, los atributos incomunicables, de la página 164 a la 186. Entonces entro de lleno porque están muy buenos. O sea, lo que quiero es hacer que veamos el concepto profundo de Gruden y después nos vayamos un poquito por lo más sencillo de Gerald Nienhuis. Sí, lo vamos a hacer al revés. Va. Lo primero que toca Gruden en el libro es la independencia de Dios, uno de los atributos incomunicables. Él dice que Dios no necesita de nosotros, eso es la independencia, ni de nada del resto de su creación. Sin embargo, podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Es interesante esa definición de la independencia. Y algo que también se le llama independencia o un sinónimo es aceidad, de latín a, que quiere decir de sí mismo. Respecto a la existencia de Dios, nos enseña que existe por su propia naturaleza, nunca fue creado, no empezó a existir, y esa es la parte esencial, hermano. La independencia es uno de los atributos básicos para que Dios sea Dios. No necesita de nadie, ni de ti, ni de mí, de nadie. O sea, y es lo que enseña la Biblia. Su existencia es totalmente singular, hermano. ¿Qué le dirías a alguien que dice que la independencia de Dios nos deja a nosotros sin significado? Pregunta Gruden. ¿Tenemos alguna importancia? Porque si Dios es independiente, o sea, ¿para qué nos hizo? ¿Para qué existimos si Dios no nos necesita? Bueno, la respuesta es que somos muy significativos porque Dios nos ha creado y Él determinó, planeó, ¿sí?, que seamos significativos para Él. Isaías capítulo 47 verso 7 dice: todos los llamados en mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, Dios nos hizo y al hacernos Dios nos da significado, nos da valor. Esa es la bendición de que Dios nos haya creado. Porque si tú vienes del mono, si así lo crees, pues entonces no tiene ningún valor, ningún significado. Como decía Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Dios nos da significado, ¿sí? Porque Él nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice Efesios 1:11, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. O sea, Dios nos creó, nos predestinó, hermano, para que seamos para la alabanza de su gloria. Ya eso nos da un significado. Tú y yo somos importantes en el plan de Dios, ¿verdad? Porque el plan de Dios era salvarnos exactamente para eso, para que lo glorifiquemos. Acuérdate, no es para el bien de nosotros. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo para su gloria. Aquí el importante es Dios, ¿sí? Nos hace y nos crea para que nosotros le glorifiquemos. El segundo atributo que toca Gruden es la inmutabilidad. ¡Wow! Dios es inalterable en su ser y va unido a la independencia, así lo vimos con Gerald Nienhuis. Es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, en efecto, actúa, siente emociones, actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Así que las evidencias bíblicas de que, bueno, la inmutabilidad de Dios son muchos, hermanos. Está el Salmo 102, ¿verdad? Él siempre es el mismo de generación en generación. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido destruidos, consumidos, le decía a Israel. Santiago 1:17, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Te acuerdas de aquella doña que cantaba: cambia, todo cambia, cambia el sol? Pero Dios no cambia, Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios marca el contraste entre ser y llegar a ser. El contraste entre Dios y sus criaturas. Nosotros llegamos a ser, nosotros crecemos, cambiamos. Mira que sí he cambiado yo. Ahora, pero por favor, Dios no cambia, hermano. Eso es muy importante entenderlo. Es inmutable en sus propósitos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Salmo 33:11. Porque yo soy Dios y no hay otro, y nadie semejante. Mi consejo va a permanecer. Isaías 46:9 y 10. ¿Sí? Cambia a Dios de parecer algunas veces. Ejemplos bíblicos: la oración de Moisés, los 15 años de la vida de Ezequías, cuando Dios le dijo: dile a Ezequías que prepare su casa porque va a morir, en Isaías 38:1 al 6. Y dice la Biblia que empezó a orar el rey Ezequías y Dios le dijo a Isaías: regrésate y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Algunos dicen: sí cambia. Sí, ahí cambió de opinión Dios. Nínive iba a ser destruida y se arrepintió y no fue destruido. Hay situaciones que hacen que aparentemente se vea como un cambio, pero dentro del plan eterno de Dios, Él estaba viendo que eso así iba a pasar. Así lo tenía planeado, pues, que pasara. ¿Cómo se explican estos cambios? Dios responde diferente a situaciones diferentes. Lo explica así Gruden, ¿verdad?
Dios usa expresiones en lenguaje y sentimientos humanos para manifestar su sentir. Ejemplo, lamenta haber hecho al hombre allá en Génesis capítulo 6. Lamenta haber puesto por rey a Saúl. Dice, ahí está, Dios se arrepiente, Dios se lamentó. Hermanos, pero no es un lamento, para que lo entendamos, no un lamento como nosotros lo entendemos o lo queremos ver. Eso es muy importante analizarlo, hermano. La cuestión de la impasibilidad de Dios. Gruden no está de acuerdo con la impasibilidad de Dios, pues hay suficientes pruebas bíblicas donde dice que Dios se alegra, se enoja, se entristece, porque Dios es una persona. O sea, la impasibilidad de Dios es el concepto de que Dios no actúa ni tiene sentimiento, no. Pero la Biblia enseña que sí es. La diferencia es que las pasiones de Dios no son pecaminosas, sino que son perfectas, hermano. ¿Qué cree erróneamente la teología del proceso? Ellos dicen que el proceso y el cambio son parte de la existencia. Por lo tanto, Dios también debe estar cambiando. Dios debe ser cambiable como el universo que Él creó. Eso es lo que ellos dicen. Cuánta ignorancia, ¿verdad? Porque la Biblia dice otra cosa. Desde el principio tú fundaste la tierra y ellos van dice, ellos perecerán, pero tú vas a permanecer. Salmo 102, 25 y 26. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios no se envejece, hermano. Dios no es un viejito que anda en un bastón. Aunque la Biblia habla del anciano de días, pero es una figura, ya lo viste, de antropomorfismo. ¿Qué significa? Que Dios es infinito y personal. Eso, Dios es infinito en que no está sujeto a ninguna limitación humana y es personal en el hecho de que interactúa entre nosotros. Ya lo vimos, trasciende, trascendencia, inmanencia. Y así lo explica igual el Dios que adoramos. Podemos relacionarnos con Él de una manera personal. Por eso nuestro Dios es único, hermano. Diferente a todos los dioses falsos de los pueblos. Por eso es que Dios es maravilloso y lo adoramos. Ese es el error de la teología del proceso, que no creen que nuestro Dios pueda ser al mismo tiempo infinito y personal a la vez. Entonces la importancia de la doctrina de la inmutabilidad es esencial, hermano. Si Dios cambiara la base de nuestra fe, se empezaría a desbaratar. Dios no sería confiable y tampoco su palabra. Y eso sería terrible, hermano. Ahorita seguimos con la eternidad.